Ya estamos con Rolando Escaró, jefe de internacionales de Latina Noticias, porque la noticia que da la vuelta al mundo es la que vincula a un expresidente peruano nuevamente con casos de corrupción. Así es, ¿cómo estás, Lorena? Y como tú bien lo dices, es la noticia del día de la semana. Esta mañana el expresidente Alejandro Toledo se entregó a la justicia, aunque no se presentó en la corte donde lo esperaba la prensa. Desde California, María Elena García Villalobos nos tiene los detalles. Con retraso, pero finalmente el expresidente Alejandro Toledo se entregó a las autoridades en California para iniciar su proceso de extradición. Él tenía hasta las 9 de la mañana, hora local, para llegar a la Corte Superior de San José. Por petición de sus abogados, el cambio fue de la sede en San Francisco, que era original, a la de San José. Y bueno, él ahora va a comenzar todo este proceso en el que el juez le va a explicar justamente en qué consiste, en el que se va a tener que someter a exámenes médicos. Y es que parte de los recursos que los abogados utilizaron en una moción de emergencia que sometieron el día de ayer y que fue denegada por el juez, es decir que el expresidente de 77 años se encuentra delicado de salud y que su regreso a Perú incluso podía provocarle la muerte. Una vez que se concluyan esos exámenes médicos, entonces son los US Marshals, que son los policías federales encargados de entregarlo a la Policía Internacional de Perú para que se inicie ese traslado. Hay que decirlo, su esposa, Elaine Carr, que lo ha acompañado durante todo este proceso, ella no puede salir de Estados Unidos ya que enfrenta una orden de aprehensión internacional y posiblemente en el futuro incluso ella también enfrente la extradición. En Los Ángeles, California, María Elena García Villalobos para la Alianza Informativa Latinoamericana. Precisamente, esa noticia ha causado gran revuelo en la prensa extranjera. En el siguiente informe, los detalles de esta cobertura. Es la noticia de último minuto que remece no solo a Perú, sino mantiene en vilo a la prensa internacional. La entrega del expresidente peruano Alejandro Toledo a las autoridades estadounidenses acaparó las portadas de medios como el ruso Russian Today y el francés AFP, en donde destacaron que el exmandatario llegó a la corte de San José en California por un edificio alterno. El hecho ha generado interés en la prensa estadounidense. El medio BBC confirmó la noticia a través de sus redes sociales. El portal argentino Infobae también sigue minuto a minuto el desarrollo de este acontecimiento histórico, mientras que la agencia de noticias española EFE hace un recuento detallado de la ajetreada mañana del peruano de 77 años. Perú se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta, en medio de constantes crisis políticas y casos de expresidentes acusados por corrupción. Bueno, estamos viendo un poco el recuento de lo que ha sido estas últimas horas con este detalle, incluso desde la corte, esperando las noticias, pero sin duda es una noticia mundial porque no es común en el mundo, en el Perú puede ser ya moneda corriente, pero en el mundo no es normal que un presidente realmente vaya a responder por sus actos. Así es, las repercusiones que esto tiene lógicamente son internacionales. Como tú bien señalas, en otros países esto no es tan frecuente. Estados Unidos, hemos visto, Donald Trump es el primer expresidente a responder ante la justicia y genera gran conmoción. Aunque no lo crean, en nuestra región esto es más frecuente de lo que nosotros estamos pensando. Esto porque Alejandro Toledo está dentro del proceso del escándalo Odebrecht, esta constructora enorme que estuvo involucrada en sobornos a diferentes expresidentes y funcionarios en varios países, desde Angola hasta nuestra región, o sea, desde Lula ha África estado preso por eso. hasta Sudamérica. Así es. El mismo, vamos a recordar un poquito qué pasó con el caso Odebrecht, una constructora enorme que realizaba proyectos gigantes en casi todo el mundo y que en determinado momento empezó a ser investigada por sobornos a funcionarios en Brasil. Cuando esto comienza a escalar, termina siendo investigado Marcelo Odebrecht, la cabeza de este gigante de la construcción. Marcelo Odebrecht en el 2016 termina preso y lo sentencian a casi 20 años de cárcel. No aguanta mucho tiempo y Marcelo Odebrecht le dice a la justicia, bueno, voy a contarlo todo, voy a revelarles a quién soborné, a quién le pagué dinero a cambio de reducir mi pena. Con la caja 2, ¿no? Y ahí es donde empieza a entrar la famosa caja 2, que era de donde salía el dinero para asegurar que uno logre la licitación de esos proyectos. Exactamente. Entonces, dentro de estas declaraciones, eso fue en el año 2017, Marcelo Odebrecht reconoce que pagó más de 20 millones de dólares a funcionarios en nuestro país. Esto en un periodo de tiempo entre el año 2005 y el 2020.
14. En este periodo de tiempo terminan siendo incluidos en la investigación el expresidente Alejandro Toledo, el expresidente Alan García, el expresidente Ollanta Humala y también Pedro Pablo Kuczynski. Eventualmente se convirtió también en presidente de la República, pero fue investigado porque en ese momento él era ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Entonces ya la cosa empezó a hacerse más grande. Marcelo Odebrecht dijo que había pagado más de 20 millones de dólares en sobornos. Susana Villarán también está involucrada. Susana Villarán, fueron varios funcionarios. Esta indagación involucró incluso a Rafael Correa en Ecuador, a Mauricio Macri en Argentina, a Juan Manuel Santos en Ecuador, por mencionar algunos. En Brasil, Lula da Silva también terminó involucrado, el expresidente Michel Temer, incluso lo mismo. De hecho, Lula da Silva en ese momento es presidente porque salió libre, él estuvo preso por el caso Odebrecht, pero el caso se desmoronó, o sea, no lo declararon inocente, claro, el caso se desmoronó por una irregularidad. Claro, en el caso Lula hubo una irregularidad porque, es sencillo, lo debían juzgar en la Corte A y lo juzgaron en la Corte B. Entonces al final dijeron, oye, esta Corte no tenía competencia. Tienes toda la razón. Se cae todo, sal de prisión. Así es. Y ahí se quedó un poco desarmado. El proceso quedó invalidado, pero no quiere decir que él haya sido declarado inocente ni nada. Sino que se equivocaron de corte para juzgarlo. Así es, digamos, una coincidencia terminó con que Lula da Silva salió libre, eventualmente, bueno, se continuó con su candidatura y ganó la presidencia de la República. Pero en Brasil hubo 2 expresidentes procesados por este caso. Ahora, hay que tener en claro, una investigación o un proceso en curso no quiere decir ya la culpabilidad. No. Alejandro Toledo tiene que responder ante la justicia, pero todavía no se le ha declarado culpable. Hay todo un proceso. Hay indicios contundentes, porque además cuando uno va a un proceso de extradición, si solo fuera la justicia peruana, uno diría la fiscalía puede tener la tesis que quiera. Pero cuando tú ya pides afuera un proceso de extradición para que te aprueben ese cuadernillo y tienes que especificar los delitos, la carga de la prueba es mucho más alta. El otro país tiene que tener una certeza media, casi concluyente, de que esa persona va a ir a ese país porque de verdad es altamente probable que sí sea culpable. Así es, no te extraditan porque hay alguien que dice, bueno, yo creo que podría ser. No. Hay hechos fehacientes, hay hechos contundentes y de hecho Estados Unidos también fue un país involucrado en este proceso, porque de hecho Odebrecht invirtió mucho dinero, digamos, en la bolsa de valores de Estados Unidos. Le pusieron una multa millonaria justamente por este hecho, ¿no? Alguna vez han tenido la oportunidad de viajar a Miami, se dan cuenta que tiene el aeropuerto de Miami, dice Odebrecht, porque lo construyó el aeropuerto de Miami Odebrecht. Así es, ellos construyeron obras, como te digo, desde Angola, de varios países en África hasta nuestra región. Entonces era un conglomerado de empresas enorme, tenía mucha fuerza, tenía diferentes empresas pequeñitas que también le pertenecían. Y acá se habla del Club de la Construcción, por eso, que Odebrecht obviamente construía con socios peruanos y estos socios peruanos a su vez también están involucrados, investigados, hay colaboradores eficaces para saber exactamente en qué obras, en qué proyectos, en qué licitaciones, en qué concesiones, como sucedió con el caso de los peajes, se dieron coimas. Y esto no lo decimos nosotros, ni siquiera lo dice la Fiscalía solamente. Esto lo dice el propio Marcelo Odebrecht en muchos casos. Así es, en algún momento habrán escuchado de la famosa investigación del caso Lava Jato. Bueno, todo esto estaba relacionado con este proceso y lo que llama mucho la atención es que Marcelo Odebrecht, dijo, yo empecé a corromper gente desde esa fecha en adelante. Hacia atrás nunca pasó. ¿Por qué? Porque estaba tratando de proteger a su padre y a su abuelo, que también fueron cabezas de esa empresa, y hay indagaciones que apuntan a que ellos también tenían la misma costumbre, pero finalmente Marcelo Odebrecht decidió cargarse todos los pecados encima y dijo, bueno... Y está preso en su casa, creo, ¿no? O ya recibió salió... finalmente un arresto domiciliario, bueno, está preso en una mansión enorme que él tiene con todas las comodidades y bueno, fueron los privilegios que logró por su confesión. Pero vamos a ver un cuadro para analizar precisamente la situación de otros expresidentes peruanos, como tú bien mencionabas, que están involucrados en actos de corrupción. No son necesariamente los mismos casos, no nos estamos poniendo a todos en la misma línea, pero salpicados, digamos, por acusaciones de ese tipo. El primero de ellos, Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión en el año 2015 por usurpación de funciones, la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, peculado, corrupción y espionaje, y el caso también de los diarios Chicha. Posteriormente, Alejandro Toledo, que en este momento está esperando su extradición, él está en proceso, la Fiscalía pide 20 años y 6 meses de cárcel, él está involucrado en una investigación desde el año 2013 por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, también vinculado al tema Odebrecht. Si se dan cuenta, hay un recuadro rojo para esos expresidentes porque todos tienen un nombre en común: Odebrecht.
Alan García, la Fiscalía ordenó una detención preliminar en el año 2019, también estaba acusado, se está investigando por lavado de activos, colusión agravada, también dentro del tema. En el caso de Alan García, debido al desenlace fatal que tuvo esta detención preliminar, el caso quedó en foja cero, porque ante la muerte del titular de la investigación, esta se cae por completo. Así estuvo un final terrible, inesperado, pero bueno, en el caso de Ollanta Humala, él fue el primer expresidente procesado por el caso Odebrecht. Él respondió ante la justicia, se presentó, fue detenido, ¿recuerdas? Con una prisión preliminar. Él y su esposa. Esto en el año 2019, él y Nadine Heredia. Pero esto por el caso de lavado de activos, por el caso de Odebrecht, y también porque, lógicamente, el financiamiento de su campaña, con plata que vino de Hugo Chávez de Venezuela y también con plata de Odebrecht, como tú contabas. La empresa Odebrecht se encargaba de financiar campañas de diferentes figuras políticas para ver quién ganaba y luego era ya el cobro de los favores. Vamos a ver el siguiente cuadro porque esta lista lamentablemente es larga. Pedro Pablo Kuczynski, también con prisión preventiva en el año 2019 por lavado de activos, también por el caso Odebrecht. Como contábamos, él fue ministro de Economía durante la gestión de Toledo y también terminó siendo arrastrado. Y por eso renuncia, recordemos al final, Pedro Pablo Kuczynski, porque él tenía este tema de la empresa que asesoraba y trató de decir que no, que había una muralla china, la puerta giratoria. Yo no sabía y no preguntaba, pero al final era la empresa del Premier o del ministro de Economía, ¿no? Las explicaciones son más jocosas que las acusaciones. Sí, la verdad que sí. En el caso de Martín Vizcarra ya es otro proceso, un tema ajeno a Odebrecht, también un pedido de prisión preventiva en el 2021 que fue desestimado finalmente, un cobro de sobornos en Moquegua y el caso del Vacunagate. Y el caso de Pedro Castillo, también una prisión preventiva en diciembre del 2022, finalmente fue detenido por el delito de sedición. Recordarás este intento de disolver el Congreso, pero tiene una investigación por organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Esa es una lista bastante resumida. Así es, bastante resumida de todos nuestros expresidentes involucrados en ese tipo de delitos. Nuevamente, aclaro, no es que quiere decir que todos están en la misma línea, no nos estamos poniendo a todos al mismo nivel, sino que todos de alguna manera tienen esto en común. Terminan siendo algunos sentenciados, otros están investigados. En el caso de Alejandro Toledo, la trama de Toledo empieza a complicarse en el año 2013, antes de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, eso por el caso de Coteva. Claro. Recordarás esta empresa en la que él figuraba, también era una empresa de la que la cabeza de la empresa era la suegra de Alejandro Toledo. Eva Fernández. Esta empresa había sido creada en Costa Rica, un paraíso fiscal, que es lo que es un paraíso fiscal, es un país que te da muchas garantías, muchas facilidades para que crees tu empresa, deposites tu plata en sus bancos, no te hacen muchas preguntas, no cobran muchos impuestos. No te cobran muchos impuestos, te dan todas las facilidades del mundo. Mucha gente recurre a estos países para ocultar plata de lavado de dinero. Y hay algunas que lo hacen por temas, tampoco, no todos son delincuentes los que no, claro que no. Costa Rica, ¿no? A veces para evadir impuestos. A veces hablamos de los paraísos fiscales y a todos los meten en el mismo saco. No necesariamente todos, hay muchos, o sea, es legal. Pero algunos lo utilizan para fines ilegales. Así es. En otras palabras, como te cobran menos impuestos, mucha gente prefiere meter su plata ahí para no pagar tantos impuestos en los países donde residen. Claro. En el caso de Alejandro Toledo se le empezó esta indagación por el caso de Coteva en el año 2013. Como mencionaba Juan Cheput, él dijo que esa empresa le pertenecía a la suegra, que la suegra había recibido plata como una indemnización del Holocausto y que de ahí había salido toda esa cantidad de dinero, cosa que se terminó desestimando. Y la cosa se complicó en el año 2017 cuando Marcelo Odebrecht dijo finalmente, bueno, ya, yo les di plata a todos estos funcionarios entre tal año, y ahí estaba incluido el expresidente Alejandro Toledo. A partir de ahí, las cosas empezaron a complicarse aún más para él. Y recordemos que él da muchas versiones, desde que eran sobrevivientes de la Shoah, sobrevivientes del Holocausto, hasta... En fin, 300 explicaciones diferentes. Pero cuando Alejandro Toledo en esta entrevista que hemos mostrado dice no me maten en la cárcel y se pone así en modo drama, también dice algo muy interesante. Yo nunca me he corrido a la justicia, yo nunca me voy a correr. Y claro, uno dice, entonces ¿por qué lo estamos extraditando si no se corre? Vayamos al punto inicial. De Estados Unidos, ¿no? Él, en términos formales, no se fugó. No es un prófugo como lo es Juan Silva, por ejemplo, exministro de Pedro Castillo, o como los sobrinos. No, no. En el caso de Alejandro Toledo, él todavía no tenía orden de impedimento de salida del país. Así es. Cuando se va rumbo a los Estados Unidos. Así es, coincidentemente viajó. Claro, sale al día siguiente, creo, el juez Concepción Carhuecho se la dio al día siguiente, ahí en esos días. Pero él sale pudiendo salir. Salió por migraciones, cruzó con todas las de la ley, ingresó a Estados Unidos, donde él es residente. Pero el tema fue que nunca volvió. Cuando se hicieron los pedidos de impedimento de salida del país, de prisión preventiva, él nunca dio cara a la justicia peruana y es por eso que se tuvo que ir a un proceso de extradición. Entonces él dice, yo no me voy a escapar.
Sí, pero nunca volviste. Entonces, de verdad que tu palabra está un poco desacreditada. Así es. No se escapó, pero tampoco tenía muchas ganas de regresar. Claro. Y lógicamente, la cosa él empezó a cambiar. No me fui, solo no volví. Así es, terminó siendo detenido, estuvo recluido, pidió que lo cambien de prisión a esa correccional donde va a permanecer ahora. Y las cosas cambiaron porque vino la pandemia, le dieron un arresto domiciliario debido a su edad, regresó a su casa, tenía el grillete en el tobillo que tenía que portar y bueno, finalmente ahora tiene que regresar y esperar ya el proceso de extradición. Y nuevamente tenemos que precisar, el hecho que él esté detenido y que tenga que responder ante la justicia peruana no quiere decir que ya se haya dictado una sentencia en su contra. Todavía tiene que enfrentar ya la continuación del proceso. Aquí ya comienza otra historia. Cuando él llega a Perú, comienza ya otra historia, porque ya todas las pruebas que se han reunido, ya comienza el proceso. La defensa de Alejandro Toledo, bueno, va a tener una tarea durísima para tratar de demostrar su inocencia y que todo lo que se le está acusando no es verdad, ¿no? Finalmente desestimar esas acusaciones en su contra. Bueno, es bastante complejo porque la Fiscalía también ha preparado un caso sumamente sólido, ¿no? Y recordemos que una de las personas que lo acusa no solamente es Marcelo Odebrecht, porque uno puede decir, bueno, que ya está condenado a 20 años, que podría decir cualquier cosa con tal de sacarla barata. Pero aquí estamos hablando de que también colaboró con la justicia Joseph Maiman, que era su socio, que era su amigo, que era una de las personas que figuraba en la empresa Ecoteva. Su amigo y socio termina declarando y confirmando muchas de las cosas que había dicho Marcelo Odebrecht. Entonces, allí es donde se le complicó realmente el panorama a Alejandro Toledo. Aunque eso no evita, como ya lo hemos hablado, de que sí sea posible un arresto domiciliario, considerando que todavía no empieza el juicio, todavía no hay una sentencia, y que el inicio puede demorar a 6 meses, a 8 meses, y es una persona de 77 años, que fue lo que benefició a Pedro Pablo Kuczynski y hace poquito nada más a Aníbal Torres. Recordemos que no le dieron ningún tipo de medida restrictiva más que comparecencia justamente por el tema de la edad. Así es, él mismo lo ha dicho, incluso recordarás que cuando fue a entregarse previamente a esa entrega de la justicia fue con su bolsa de medicinas y dijo, bueno, yo tengo acá mis medicamentos, soy una persona enferma, estoy dedicado de salud. Lo dijo ayer también en la entrevista, no me dejen morir en prisión, soy una persona enferma, pero como ayer contábamos, la prisión, esa correccional, tiene un servicio médico, tiene un servicio dental, tiene un servicio de atención médica de 24 horas y que son también facilidades con las que él va a contar aquí. O sea, no es que tampoco va a llegar a Perú y va a estar recluido en la peor prisión del Perú. Como bien señalaban, es muy probable que él reciba un arresto domiciliario teniendo en cuenta todos estos factores, ¿no? Su edad, su estado de salud, son muchos detalles que están ahí dentro ya de la batalla legal que se va a iniciar cuando él llegue aquí a nuestro país. Justamente le damos la bienvenida también a esta transmisión, estuvimos más temprano con él, Santiago Gómez, nuestro analista político, aquí hablando de lo que viene siendo una situación que hoy protagoniza Alejandro Toledo, pero que en verdad ya involucra a 7 expresidentes por diferentes casos, diferentes temas. Y más temprano veía con mi hijo la noticia de este tema de Alejandro Toledo y me decía, ¿y dónde va a ir preso? ¿Y cuántos presidentes? Y preguntaba un poco y me dijo, mami, Barbadillo debería llamarse la cárcel de los presidentes. Y de verdad que me dio mucha pena que un niño tenga esa visión de que los presidentes terminan su gestión y se van a la cárcel. Buenas tardes, Lore, Rolando. Pero esa mirada de un menor de edad, de un niño en torno a los presidentes peruanos vinculados con casos de corrupción, es la mirada que tiene el mundo entero del Perú. Por eso es importante este momento, por eso tiene una valoración histórica lo que está ocurriendo con Alejandro Toledo, porque nuevamente un expresidente peruano enfrentando a la justicia. Y lo que les voy a contar a continuación es las primeras reacciones del equipo de fiscales, del equipo especial Lavallato, porque como te decía Lore hace unos minutos, han querido poner palabras de inmediato, aprovechando el momento, aprovechando el impulso. Ya están hablando los fiscales, tanto José Domingo Pérez como Rafael Vela Barba, están dando sus primeras impresiones respecto a este caso. Recién empieza el procesamiento judicial de Alejandro Toledo. Eso es lo que se viene en los siguientes meses. Y eso es importante, ¿no? Control de acusación. ¿Hay declaraciones, entiendo? Sí, vamos a escuchar entonces lo que dijo hace instantes. Está nuestro compañero Juan Carlos Portilla asistiendo a la audiencia de control de acusación, en este caso de la carretera interoceánica. Hace la precisión el fiscal José Domingo Pérez sobre ¿qué pena de cárcel están pidiendo para Alejandro Toledo? Vamos a escucharlo textualmente porque dio más detalles y les vamos a contar. Esta es la reacción de los fiscales que están liderando esta causa contra Alejandro Toledo. Escuchen.
Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? La primera audiencia, doctor, para requerir la acusación contra Alejandro Toledo. Sí, el equipo especial, la Bajato, que lidera el fiscal Rafael Vela, está cumpliendo con su deber de sustentar la acusación contra Alejandro Toledo y todos los funcionarios y particulares que intervinieron en la obra de la Interoceánica Sur. ¿Puede detallar, doctor, los años que se le han pedido para el expresidente y por qué delitos son los que se están imputando estas penas al expresidente Toledo? Bueno, se ha acusado contra Alejandro Toledo y se ha solicitado una pena de 20 años y 6 meses por los delitos de colusión y lavado de activos. Precisamente. Ajá, ahí teníamos esta, digamos, precisión de la pena que se está pidiendo desde la Fiscalía. Y Rolando, me imagino que esto va a seguir teniendo repercusiones en el mundo. De aquellos que quieren que sea procesado, como también aquellos que tienen esta idea de que sí, Alejandro Toledo, pobrecito, es un perseguido político. Así es, claro, hay dos visiones. O sea, los que por un lado piensan que es un perseguido político, como tú bien señalabas hace un minuto, queda mucha duda. ¿Qué es lo que pasa en Perú? Que todos los presidentes terminan acusados de corrupción, terminan presos, extraditados, o si no terminan así, los terminan vacando. O sea, no llegan a terminar su mandato y los vacan al año o al año y medio. Pero en el caso de Alejandro Toledo hay un detalle muy peculiar. También ocurrió con Ollanta Humala y también ocurrió con PPK. Los países que tienen expresidentes y exfuncionarios involucrados en esa trama de corrupción quieren saber cómo está avanzando eso en otros países, lógicamente para hacer un símil y decir, oye, mira, en Perú están pidiendo 20 años y acá estamos pidiendo por un tema muy parecido 10 años, 12 años. ¿Por qué? O sea, siempre hay esa comparación y ver también la celeridad con la que se están realizando estos procesos, porque esta investigación no es reciente, no es de hace un par de años, o sea, ya tiene un tiempo investigándose y también está ocurriendo en varios países, como te contaba. Brasil, Lula da Silva está involucrado en ese tema, Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, también, Juan Manuel Santos, lo mismo. De hecho, en Colombia hay varios exmandatarios candidatos en su momento que están involucrados por haber recibido plata de Odebrecht. En Ecuador, el mismo expresidente Jorge Glass estuvo preso, Rafael Correa está en ese momento en Bélgica. También hay un pedido para llevarlo a Ecuador y esto todavía no procede, pero también está dentro de la misma situación. Muy bien. Muchísimas gracias, Rolando, por darnos esta mirada más amplia de lo que pasa a propósito del caso Toledo.